La pregunta del día, chicos, es cómo empezaste. Es que la pregunta que se repite es cómo empezasteis en el CAR, alguna anécdota, trayectoria. Anécdota. Y si siempre quisisteis ser piloto. Yo sí. Y anécdota, pues que este hombre me ha tropeado 2 veces. Y tú a mí me estampaste ahí. Sí, pero fue un adelantamiento limpio. Te estampaste tú solo. ¿Cómo que adelantamiento? Muy buenos días, raneadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien, de fruta madre. Bienvenidos un día más al campeonato de karts del Carlos Sainz Center de Madrid. En esta ocasión, en vez de hacer la trazada en directo, pues le dimos la vuelta, o sea, la vamos a hacer en invertido. Que por mi parte hacía como 2 años que no corría en este sentido, ya que el año pasado justo pasó lo que pasó y la cancelaron. Entonces hay muchos pilotos que para ellos es su primera vez o su primera vez después de muchos años. La pregunta del día es una que se ha repetido mucho y es trayectoria de los pilotos, anécdotas, si siempre quisieron ser piloto, un poco que cuenten su experiencia en el karting. También quería recalcar que íbamos a hacer al principio la salida desde parado, pero visto que no había una especie de los números impares tenían favor a la hora de salir, pues al final se optó por hacer la salida en sentido, o sea, la salida de lanzado. Tengo unas tomas desde la GoPro, así que más o menos os explicaré un poco mientras me veis a mí tomando la trazada, os explicaré exactamente cómo funcionó la salida. En fin, espero que os guste. Vemos ahí el Santiago Bernabéu, creo que sí es el Santiago Bernabéu. Estas son tomas de biblioteca que tenemos de Madrid, preciosa ciudad. Y bueno, espero que os guste lo que es la carrera en sí, aunque bueno, sobre todo aquí lo que vamos a ver es las opiniones de los pilotos y las sensaciones que han tenido ellos durante la carrera. Y ya está, no tengo nada más que decir, espero que disfrutéis de este vídeo. ¿Qué amuleto tienes para las carreras? Bueno, yo tengo un elefante que todo el mundo lo sabe, que lo llevo en el casco. Todo el mundo no, lo sabe todo el mundo que vio la entrevista. Yo no lo sabía. ¿No lo sabías, tío? ¿No viste la entrevista? No, yo no. Y ahora mismo el elefante no lo tengo aquí porque lo tiene Marta, que es una amiga mía. Y pues nada, que eso, si estás viendo esto, te quiero mucho. Bueno, David, tenemos una pregunta para ti, y es si te pones nervioso antes de las carreras y cómo lo gestionas. Yo, muchísimo, pero muchísimo, sobre todo cuando se va a apagar el semáforo, cuando se va a poner en verde. Hostia, eso. Me pongo muy nervioso, pero a la que pasa la primera curva ya se te ha pasado. Eso ya. Pero uff, duele. Eso es verdad. A la primera curva se te pasa todo. Sí. Tenemos una pregunta de un raneador y es si tienes algún ídolo que te inspire para el karting. Carlos Sainz y Fernando Alonso son los 2 españoles son los que más me inspiran. Y la pregunta del día es cómo empezaste en el karting, contar un poco qué te motivó a empezar, si siempre quisiste ser piloto. Sí, de pequeño siempre me ha gustado el mundo de las carreras, el mundo de motor. Y
y me inspiró la Fórmula 1, yo quería también conducir como ellos y el karting es lo mejor para empezar y para darte esa adrenalina que te dan ahí. Tenemos una pregunta para ti y es, ¿cuál es la edad mínima, la edad máxima para empezar y si hay alguna edad ideal para empezar en el karting? Empezando por la máxima, no hay edad máxima, puedes meterte cuando veas y tal, da igual que tengas 10 o que tengas 40 años o 50, siempre te puedes meter a competir. La edad mínima, este año creo que son 14 o no sé exactamente, porque este año solo hay un campeonato, pero yo por ejemplo tengo 14 y estoy compitiendo aquí, aunque sea con mucho lastre. Y la ideal, otros años sería meterse en la de Alevín o Junior, dependiendo de los años que tengas, pero a partir de ahí ya vas subiendo y la verdad es que edad ideal, yo diría entre los 8 y 12 años para competir un poco con los niños y luego subir para arriba hacia los de los adultos. Porque este año ya no hay competición Este año no hay de de niños. niños. Vale, estamos con Julián y que se ha traído a su hermano y a su sobrino, que podéis decir nombres. Sí, Fernando. Vale. Bueno, tenemos una pregunta que es si el karting es tan peligroso como parece. El karting de Carlos Sainz no es peligroso. Imagino que si te vas a karts de mayor velocidad o los superkarts, esto ya es otra historia, pero estos son completamente seguros. Sí, nunca habéis tenido accidente ni nada de... No, los trompos habituales, nada más. A ver, y si no, a las malas, veo que llevas costillar. Sí, porque golpes contra el bate ya llevo 2. No quiero repetir. Vale. Pero no más que si juegas al fútbol y te doblas una rodilla. Sí. Vale, y otra pregunta, trayectoria en el karting, ¿qué os animó a... Trayectoria en el karting y qué os animó a participar? O sea, vosotros entiendo que es vuestra primera vez, ¿no? En carrera, sí. ¿Y qué os ha animado a participar? Mi hermano, que siempre venimos mucho, nos gusta el karting y bueno, pues, como vamos haciendo mejores tiempos, cada vez mejor, lógicamente que es joven, pues poco a poco pues dices, pues mira, vamos a probar a ver una carrera. Es bonito, tiene pinta de ser muy emocionante. Sí. Bueno, pues mucha suerte y os seguiré entrevistando. Estamos aquí con Mario Civera, que no se ha dormido, ha llegado bien a la carrera. Y vamos a lanzarte una pregunta, que es si usas algún calzado especial. Vemos que tengo mis botas de karting que me compré hace ya 2 o 3 añitos. Sí, a mí me suena de que OMP. Yo es de Alpinestar. Me suena que tenemos una foto de hace 3 años solo de las zapatillas los dos, en Las Rozas. Es posible, no la recuerdo ahora, pero es posible, Está sí. por ahí la foto. Pues bueno, usas ese calzado especial y... Si la localizamos ya la pondremos por ahí. Y eso, pero que hay gente que va sin calzado, ¿verdad? O sea, va con zapatillas deportivas. Descalzo creo que lo he visto Descalzo en no es muy recomendable, la verdad. Pero bueno, se puede, el que no tenga, no hay problema, se puede usar calzado normal de zapatillas de calle, no hay problema. Lo único que estas pues tienen una suela más finita y te hace tener más tacto con el pedal. Y la pregunta del día, trayectoria en el karting, o sea, ¿qué te animó a empezar a competir? ¿Qué te motivó? ¿Siempre quisiste ser piloto? ¿Alguna anécdota? Hombre, siempre me ha gustado, sobre todo con todo el tema de la Fórmula 1, Alonso en la Fórmula 1 y demás. Empecé, si no recuerdo mal, hace sobre unos 5 años. 2016 creo, ¿eh? Si no me equivoco, sí. Mi primera carrera puede que fuera en Las Rozas, aquí en el campeonato de Carlos Sainz. Y me motivó y al final me animé a venir por un amigo mío, por Dani Vázquez. Daniel Vázquez. Desde aquí le mandamos un saludo para que vuelva. A ver, lo veo difícil, pero ojalá pueda volver. Y te conocí a ti también, a Imara, eran los dos que conocía y me animaron a meterme en este campeonato. Estamos con Roberto de la Serna, que quedó segundo en la anterior carrera, y Rafael, que no me acuerdo cómo quedaste. Rafael Blanco, pero no me acuerdo cómo quedaste en la anterior carrera. La última, sexto o séptimo. Al final no pude mejorar un poco mis marcas y tal, así que bueno. Tenemos una pregunta de los espectadores, que es ¿cómo podéis permanecer tan alerta, tan despiertos, tantas horas en el karting?
No, eso no es un problema para ningún piloto, porque lo normal cuando estás dentro del kart vas eufórico, vas con adrenalina, entonces es difícil quedarse dormido. Tener sueño es muy difícil. Porque tengas sueño, vas en una curva, luego otras, constantemente. Sí, vas en la recta y ya hay que tocar freno, entonces es algo muy difícil. Y la pregunta del día es ¿cómo empezasteis en el karting? ¿Qué os motivó? ¿Alguna anécdota? ¿Siempre quisisteis ser piloto? Desde pequeño me gustó el volante, conducir y acelerar, y hasta hoy. Así que... A mí porque yo al nacer, mi padre le gustaban mucho los coches, las carreras, así, compró un kart, un Interal, aquí en el momento, y ya de verla él, dije, yo también quiero practicarlo, quiero hacerlo. Vino de mi padre, sobre todo de mi padre. Bueno, yo también un poco por él. En el 2011 empecé a correr aquí, me aficioné un poco y le vi a él concretamente, dije, lo hice más todavía. Así que... La pregunta que nos han mandado los raneadores, ¿qué es lo que más te gusta de ser piloto? Lo que más me gusta, aparte de ganar, ¿no?, es pasármelo bien aquí con la gente, ya no solo dentro sino fuera también. Pero bueno, en cuanto a estar dentro de pista y eso, pues el sentir que voy rápido y no sé, sentir que algo se me da bien en esta vida, ¿sabes? Hombre, se te da genial. No, los hay mejores, los hay mejores. Y la pregunta del día es ¿cómo empezaste en el karting? ¿Alguna anécdota? ¿Qué te motivó a empezar? ¿Si siempre quisiste ser piloto? Pues empecé de pequeñajo, jugando con cochecitos y mi padre descubrió el Sanadu, bueno, los karts del Sanadu, después lo del Carlos Sainz Center, empecé a competir aquí y así fue como acabamos. Un poco me viene de cabeza desde pequeñito. Estamos con José, tenemos una pregunta de los raneadores y es ¿cómo encuentras el nivel de tus rivales en competición? Bueno, pues pienso que cada vez hay más nivel, evidentemente, porque se van añadiendo personas, otras que se van recuperando, entonces yo pienso por mí que yo estoy en un nivel medio y que tengo evidentemente mucha gente por delante y mucha gente por detrás. Me considero el medio, pero sí hay mucho nivel. Y la pregunta del día es ¿cómo empezaste en el karting? ¿Qué te motivó a empezar? ¿Si siempre quisiste ser piloto? ¿Alguna anécdota? Me motivó mi padrastro. Yo no sabía que existía aquí el karting. Me pasó por aquí porque él vivía aquí y me gustan mucho los coches. Así empecé. Tenemos una pregunta de los raneadores y es ¿cuál es tu mayor sueño en las carreras? Mi mayor sueño de pequeño era ser un piloto de Fórmula 1. Ahora he redimensionado el sueño, pero quiero estar a la altura de los chicos que compiten, poder competir bien con ellos, llegar a un buen nivel y sentirme bien. Eso sí que me da mucha satisfacción. Y tenemos la pregunta del día es ¿cómo empezaste en el karting? ¿Qué te motivó a empezar? ¿Si siempre quisiste ser piloto? ¿Contar alguna anécdota? ¿Cómo empezaste? ¿Si siempre quisiste ser piloto? Sí, no, empecé cuando era adolescente a montar los karts. Bueno, había ido alguna vez de pequeño, de niño, pero de adolescente empecé a montar, empecé a correr con un grupo de aficionados que al día de hoy todavía es mi team, que es este, Piloti per un Giorno, un team italiano de pilotos aficionados como nosotros, y empecé con ellos a hacer carreras de buen nivel, pero siempre a nivel amateur, no era nada profesional, y empecé a tener buenos resultados y esto me animaba a participar siempre. Hasta que luego empecé la universidad y tuve un poco que dejarlo durante varios años, pero ahora estamos ya, después de mucho tiempo, finalmente estamos de vuelta y estoy entrenando un poco obviamente para llegar a tener el mismo nivel que tenía antes. Estamos con Iván Pastor. Recordamos, prohibido fumar. Tenemos una pregunta de los raneadores y es ¿qué sientes al volante? Si sientes miedo, mariposas, adrenalina. Pues ninguna de las dos porque estos karts no son muy rápidos, quiero decir. En otros circuitos hay karts más rápidos que ahí sí que se siente miedo en ciertas curvas, ¿sabes? Pero aquí no. Tampoco, el circuito tampoco ayuda para coger velocidad, es muy ratonero. Y la pregunta del día es que cuentes un poco tu trayectoria en el karting. Si siempre quisiste empezar en el karting, o sea, ¿qué te inspiró a empezar? Yo empecé en karting a los 8 años con los karts pequeños, ¿sabes? En la pista de Sanadu, ¿sabes? Sí, sé cuál es, la cerraron. Sí, a mí me gustaba. Sí, no estaba mal, ¿sabes? Luego
De ahí con los karts pequeños hasta los 15. A los 15 entré en el campeonato en junio, quedé último sacándome Miguel Cuenca, que era el primero, 5 segundos por vuelta, ¿sabes? Y la primera carrera que puntué fue la última de ese año, que quedé octavo. Luego ya a partir de ahí, luchando por los puntos el año pasado, ¿no? Y ahora a ver si de rebote que hay algún podio. Bueno, te hemos visto cuarto, ¿no? ¿Cuarto? Quinto en la primera, sí. En la segunda fue un poquito pecho frío, pero ya está. Bueno, Fran, he visto que has quedado primero en tu tanda en los entrenamientos. Sí. ¿Qué tal te has sentido? Me he sentido muy bien con el coche, iba súper rápido y súper cómodo. Y he hecho que llegué a primero y a ver si hago una buena vuelta en la clasificación para luego de cara a la salida, de cara a la carrera, a ver si salgo por delante. ¿Te ves con opciones de clasificar para la final A? Yo creo que sí, yo tengo posibilidades, me veo. ¿Y habías rodado antes en la pista invertida? No recuerdo si me contaste. Sí, rodé los entrenamientos el miércoles y la verdad es que es una pista bastante diferente al sentido normal y bien, me he encontrado bien. ¿Algún truco para la trazada? No tengo ningún truco, más conduzco como me sale y ya está. Sí, a sentimiento, ¿no? Sí, sí. Así es como mejor sale siempre. ¿Qué opinas de que la salida sea desde parado? Pues va a causar mucha miga, ya que los impares por dentro tienen mucha más ventaja que los pares por fuera, siendo las dos primeras curvas a derechas. Bueno, la pregunta del millón, ¿crees que habrá botellón en la primera curva? Botellón. Por supuesto, va a haber botellón de los buenos, pero guardando la distancia. Con vodka, ¿no? ¿Tú cómo? Con ron cola, ¿no? Ron cola. Tenemos la pregunta del día, que es que cuentes un poco tu trayectoria en el karting, qué te animó a empezar, si siempre quisiste ser piloto. Pues cuando era pequeño siempre me ha gustado la Fórmula 1, entonces pues siempre me ha movido este deporte, me ha gustado mucho y empecé con los 4 años, tengo 14 actualmente y me sigue encantando, o sea, y siempre he querido ser piloto. Creo que voy a salir el último. Creo que voy a salir el último de la final A. A ver si... Vale, estamos en la final B, os voy a explicar un poco cómo funciona esta salida. Nos colocaban aquí, nos paraban y nos iban diciendo tú, en plan para colocarnos ya en esta línea que estáis viendo, todos en orden, según cómo salíamos, según la clasificación. En primera posición iba el mecánico Joao, que iba con el safety car para marcar, para marcar el ritmo. Y nada, todos ahí le seguimos en esta vuelta de formación. Algunos calentando neumáticos. Aquí no se puede adelantar, ¿eh? O sea, en esta primera vuelta no se puede adelantar. Y 2 curvas antes, justo más o menos donde está la entrada a boxes, pues Joao se aparta, se queda por ahí y ya el primero empieza a tirar, pero hasta que no se pasa por el arco de Red Bull no se puede adelantar a nadie, ¿eh? Así es como funciona una salida lanzada para quien no lo sepa, porque yo sé que hay gente que no entiende, que ve estos vídeos y que no conoce mucho de este tema, pues bueno, si ya lo sabéis. El problema es que eso, que se empieza a tirar, pero si os dais cuenta que ya el que va primero ha pegado el acelerón, entonces pues bueno, yo ahí intento acelerar, pero es que ya el primero ha acelerado y imposible, o por lo menos para mí imposible de adelantar. Y justo ves, a partir de ahí es cuando ya podías adelantar. Y bueno, el resto de la carrera, ya digo, yo fui novena, acabé novena, a los de delante alguna vez los tuve a punto, pero poquita cosa, entonces bueno, un pelín aburrida para mí. Están todavía en la formación, ¿no? ¿Qué tal te has sentido en la carrera? Pues bueno,
esperaba. Venía delante al número 28, que iba el triple rápido que él, pero en una curva le he adelantado legalmente y me han dicho que le devuelva la posición, pero podría haber quedado muy por encima. Bueno, para la próxima. Sí. ¿Qué tal te has sentido en la carrera? Pues tenía bastante ritmo, pero he estado con dos pilotos y era imposible. O sea, me hacía tapón todo el rato, intentaba inventarme algo, pero era imposible. Una pena porque me había hecho una muy buena salida. Sí. Y creo que incluso estaba sexto o séptimo y de repente me han dado por detrás y he perdido toda la posición. Bueno, David, cuéntate un chiste. No tengo. Voy a ser un día duro. ¿Cómo te has sentido en la carrera? Bien, pero me han llevado puesto en la primera curva y en la tercera otra vez. Así que bueno, tampoco hay mucho de lo que estar positivos, pero yo por lo menos he conseguido aguantar ahí. Así que quedan muchas carreras, ya veremos qué tal. Pasamos a narrar el podio. Digo, estamos en silencio porque nos salta el copyright por Eye of the Tiger y We Are the Champions. Entonces, pues lo narro yo, mucho mejor. En tercera posición quedó Roberto de la Serna, que madre mía, o sea, las tres primeras posiciones estuvieron muy reñidas en esta carrera. Solo tengo por ahí la salida, pero bueno, que ya luego es en el YouTube de Miguel Cuenca, seguro que lo sube y ahí lo podréis ver. Segunda posición para Francisco Sánchez, que hizo una pedazo de pole, o sea, salía en primera posición y agridulce un poco, pero bueno, quedó segundo, su primer podio, enhorabuena, y ya cuando lo entrevistemos ya nos contará sus sensaciones. En primera posición quedó Miguel Cuenca, que esta vez le costó bastante conseguir esa primera posición, pero bueno, oye, otra carrera más, primera posición. Y ya digo, ahora vamos a entrevistar a uno por uno a los tres primeros clasificados y nos contarán sus sensaciones y ya al final cerraré yo el vídeo dando las mías propias. Declarar para Hacienda. Ha sido una carrera en trencito y bueno, nos hemos conseguido ir escapando el vuelta a vuelta del cuarto y luego ya la cosa de las últimas 5 o 10 vueltas ya era como que puede pasar que cualquier cosa, que cojan a lo mejor una posición como pierdes una, ya se ha pasado. Miguel ha ganado dos, y el tercero ha pasado. Y ha quedado primero y yo está segundo, tercero. Podríamos haber quedado los tres. Sí, los tres estabais ahí muy... Sí, se podía ganar cualquiera de los tres. Bueno, Fran, enhorabuena, has hecho la pole. Hoy has estado increíble. Sí, hoy ha estado increíble. Que bueno, ¿cómo te has sentido? Bueno, bien, al principio de la carrera he ido bien, he ido liderando la carrera y aproximadamente por la vuelta 5 he cometido ahí un error y me llevé por Cuenca, me ha metido en car y eso, y al final me he llevado el segundo puesto y estoy feliz. ¿Tu primer podio? Sí, mi primer podio. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Y esperemos que lleguen más podios. Sí, espero que lleguen más podios. Bueno, nos vemos en la siguiente carrera. Sensaciones, pues era muy difícil pillar a este hombre, si no imposible en la clasificación. O sea, saca un vueltón brutal, o sea, de los más bestias que he visto. Y luego la carrera ha empezado un poco fastidiado porque me ha adelantado de la Serna antes de la primera curva. Sí, eso y ya nada, se han empezado a pegar al final. Me he conseguido aprovechar de la lucha que han tenido, me he puesto segundo. Y en la última me he tirado ahí como un loco a por Fran. No ha sido el adelantamiento más limpio que he hecho en mi vida, tampoco ha sido el peor. O sea, no ha sido brusco, ¿vale? Legal, pero un poco brusco, no ha acabado tampoco con adelantamiento tipo Hamilton, ¿no? Es que es la única forma que hay de adelantar aquí, ¿sabes? Así que tengo claro que él me la devolverá algún día, porque viendo cómo ha ido hoy va a hacer más podios y victorias seguro. Y nada, bien, 3 de 3, así que pues enhorabuena y nos vemos en la próxima carrera. ¿Qué tal te has visto en la carrera? Pues bastante bien, teniendo en cuenta que odio esta pista a muerte, en Inversal Audio a muerte. Hacía como 2 años que no hacía este trazado, porque en el año pasado tuvimos el problema con el bicho y la cancelaron. Y bueno, me costó un poco lo que es adaptarme a la pista en sí. Hice una buena clasificación para ser yo, una buena clasificación porque salía de la final B en la mitad, en la novena. Lo único que no pude adelantar a nadie.
Veía al de delante, lo tenía ahí pegado, pero si tenemos gráficas de la GoPro lo pondré, pero no conseguí adelantarle, pero lo bueno es que los de detrás tampoco consiguieron adelantarme a mí, así que bueno, me quedo con que iba bien y que la siguiente carrera es resistencia, vamos a morir, pero bueno, ahí estaremos. Y mi pregunta de mis inicios en el CAR y si antes me gustaba, no. Odiaba el CAR a muerte, pero para eso vamos a hacer un story time en otro vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final. Se ve eso, pero ahora que se... Pues nada, este es el final de lo